tardes, muchísimas gracias a los medios por atender esta convocatoria en la que estoy acompañada por Ana María Romero, parlamentaria socialista, en la que queremos explicaros cuál es la problemática que tenemos los palmeños en la atención sanitaria. Uno de los pilares básicos de la sociedad del bienestar es sin duda la sanidad. Bueno, pues aquí en Palma del Río estamos viviendo un periodo y una situación caótica. Y digo caótica por muchos motivos. En nuestro centro de salud, cuando vamos, y yo he estado esta mañana precisamente allí buscando número para un familiar, como mínimo una semana para que te den cita. Pero es que además resulta que nuestros sanitarios están saturados. ¿Por qué? Porque falta personal. Ya lo hemos dicho anteriormente que no hay sanitarios suficientes. Faltan médicos, faltan sanitarios. Eso significa que están dejándose la piel y no pueden dar abasto a la demanda que tenemos los palmeños. Eso se soluciona muy fácilmente. Y yo sé que estuvo aquí la delegada diciéndonos que Palma era un punto de difícil cobertura. Pues eso se arregla ofreciendo buenas condiciones para que los médicos y los trabajadores vengan a Palma y no les cueste el dinero venir a Palma. Porque yo he estado hablando con sanitarios y nos dicen: Palma es un lugar poco atractivo porque nos cuesta dinero ir a trabajar. Bueno, pues los dineros que tiene la sanidad andaluza, que no se trasvasen a otros lados, sino que se apliquen en los centros de atención primaria, y nuestro caso es paradigmático. Pero no solamente tenemos a los médicos saturados, las listas de espera de más de una semana, sino que también el centro de salud, muchísimas veces los vecinos nos piden que lo mejoremos. Por ejemplo, la limpieza de los exteriores. Tiene que ir el ayuntamiento a taparles las vergüenzas a la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque no se utilizan los recursos, y recursos hay, porque el Gobierno de la Nación, el Gobierno de España, ha puesto muchísimo dinero sobre la mesa, pero la Junta de Andalucía no los invierte, o aún peor, los deriva hacia la privada. ¿Qué significa? Que tenemos nuestro centro de salud de una manera caótica, que está agonizando. Y para colmo, este maravilloso hospital que tenemos aquí a nuestras espaldas, se nos ha dicho que iba a abrirse a principios de noviembre. Bueno, pues la pena es que aquí hay un edificio que lleva 2 años terminado y que aún todavía no se ha terminado de equipar. Y mirando el portal de contratación de la Junta de Andalucía, solamente se ha licitado el 60%, 1.800.000 euros, no 3 millones, con datos en la mano del portal de contratación del Servicio Andaluz de Salud. El 60%, es decir, que cuando en noviembre abra sus puertas, que las abrirá, según nos dijo la delegada, no va a abrir un hospital, va a abrir un edificio nuevo, magnífico, donde vamos a tener las especialidades que hoy las tenemos allí, un poquito más para allá, en el centro de salud. Es decir, rehabilitación, oftalmología, salud mental, ginecología, son especialidades que hoy por hoy los palmeños las tenemos, sí, allí más para allá, en el centro de salud, y se las van a traer a este edificio nuevo. Por lo tanto, en noviembre no va a abrir un hospital, porque un hospital sabemos lo que es. Un hospital es el que tiene habitaciones para los enfermos, es donde se hacen operaciones, es donde hay visitas externas. Y este hospital, cuando se diseñó, su plan funcional nos dice que tiene 20 especialidades, y lo que aquí se va a abrir son las 5 que ya tenemos allí, que se vienen a un edificio nuevo. Pero que no nos diga la delegada que se va a abrir un hospital, porque eso es engañar a los palmeños, eso es una falsedad. Lo mismo que hacemos hoy, en vez de hacerlo allí en menos espacio, lo vamos a hacer aquí en más espacio. Por lo tanto, seamos serios. Y dinero hay, fondos hay, porque el Gobierno de España ha puesto dinero a las comunidades y en especial a las andaluzas. Así que el Gobierno del señor Moreno Bonilla, que gestione, porque fondos hay, y que no nos tomen el pelo. Porque cuando se abra el hospital, significará que los palmeños no nos haremos 50 kilómetros para Córdoba y volveremos otros 50 kilómetros. Por lo tanto, no va a abrir el hospital,
va a abrir este edificio maravilloso después de 2 años, que todavía no está equipado, que está al 60%, con 5 especialidades que se dan allí, en el centro de salud. Seamos serios y por favor no engañemos a la ciudadanía. Los palmeños no se merecen que los engañen, hay que decir las cosas. ¿Que no se ha podido equipar en estos 2 años? Pues no se habrá podido equipar. Tiempo ha habido, pero bueno, no se ha podido equipar. Pero que no nos digan que se va a abrir un hospital, porque eso es falso. Se van a dar 5 especialidades que ya tenemos y simplemente nos vendremos a este lado a recibirlas. Eso por un lado. Y por otro lado, nuestro centro de salud, nuestra atención primaria está agonizando. Y hay recursos, hay recursos. Esos profesionales necesitan recursos para que Palma no sea un lugar poco deseado por los profesionales. Y además hay recursos para que las listas de espera no supongan una semana, 10 días, 15 días. Y hay recursos para que de verdad recibamos una atención sanitaria como nos merecemos. Porque si nos ha costado tanto tiempo y tanto esfuerzo construir el estado del bienestar, que en 4 años o en menos tiempo no se lo cargue ni el gobierno de Moreno Bonilla ni ningún gobierno. Creo que la ciudadanía nos merecemos tener calidad de vida y la calidad de vida empieza precisamente por una salud universal y gratuita, donde todos somos iguales, independientemente del dinero que tengamos en nuestra cuenta bancaria. Así que queríamos denunciar que no se nos engañe, que no se nos diga que se va a abrir un hospital y sobre todo que esta atención primaria que está agonizando, que la recuperemos. Yo le voy a dar la palabra a mi compañera Ana Romero y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, pues Esperanza como alcaldesa de Palma del Río y también como secretaria general del Partido Socialista, y evidentemente hoy nos encontramos aquí como Partido Socialista Andaluz, como grupo parlamentario que también lo hemos denunciado en la propia Cámara del Parlamento de Andalucía, y esto es un ejemplo hoy en Palma del Río de la desastrosa y caótica gestión del gobierno de Moreno Bonilla. Un complejo hospitalario que se dejó con la colaboración del Ayuntamiento de Palma del Río, que no podemos olvidar, del suelo, de toda la parte de la parcela para que se pudiera construir el actual complejo hospitalario, que invirtieron casi 1,5 millones de euros el propio Ayuntamiento y los palmeños y palmeñas, y por lo tanto también esa colaboración con la propia Consejería de Salud. Un complejo hospitalario que se dejó en construcción en el último mandato socialista de la Junta de Andalucía, que se recepcionó en el noviembre del año 2020, que va a ser ahora 2 años, y 2 años en el que no han sido capaces de poner en funcionamiento este complejo hospitalario. 2 años en blanco en el que vuelven otra vez con una trampa que hizo la delegada de Salud la semana pasada. En la campaña electoral previas a las elecciones autonómicas vinieron a anunciar a bombo y platillo que en el primer semestre del año 2022 se abría el complejo hospitalario de Palma del Río. No ha sido así y no han cumplido con su promesa ni con su palabra. Y la semana pasada vuelve de nuevo la delegada de Salud a venir, y por cierto sin avisar a la propia alcaldesa del Ayuntamiento de Palma, y por lo tanto una nueva deslealtad institucional, vuelve a anunciar que en noviembre se abrirán las puertas del complejo hospitalario. Es una trampa, porque como bien ha dicho Esperanza, la alcaldesa, lo que vienen es a abrir las 5 especialidades que están en el centro anejo o cercano al actual complejo hospitalario. Las 5 que ya existen, como oftalmología, rehabilitación, ginecología, obstetricia o salud mental. Un complejo hospitalario es mucho más. Es urgencia, son las 500 camas que han prometido, son las nuevas especialidades, y por lo tanto también los quirófanos, pero operativos. Y queremos saber, desde la seriedad, desde la certeza, el calendario de apertura del complejo hospitalario. Sé que estamos acostumbrados a los juegos de trileros que tiene el Partido Popular y que tiene Juanma Moreno, pero yo creo que ya falta al respeto a los casi 40.000 ciudadanos que se ven desde Palma del Río y toda la comarca que van a verse atendidos por este complejo hospitalario. Y por lo tanto queremos ese calendario serio, ese calendario de apertura, que no vuelvan otra vez a engañar a los cordobeses y a los palmeños y a toda la comarca, y por lo tanto que nos digan realmente cuándo van a abrir este complejo hospitalario. Son 2 años, 2 años. En el peor momento de la situación sanitaria de nuestro país, en el que más que nunca necesitábamos una adicional infraestructura y sobre todo personal también para atender. Y como bien decía Esperanza, los propios sanitarios están absolutamente agotados, no se les cubren las vacaciones, tienen lista en la atención primaria doble cuando se van de vacaciones, y la atención en estos 4 años de Moreno Bonilla absolutamente ha ido a peor.
No lo dice el Partido Socialista, lo dicen organismos independientes, lo dice la Federación de Asociaciones también de la Sanidad Pública. La sanidad pública andaluza ha pasado a los últimos rankings a nivel español de la calidad sanitaria. De tal manera que, como se prometió y lo prometimos desde el Partido Socialista y el programa de Juan Espada, las 48 horas para atención primaria, ahora dice la consejera, lo decía el otro día en el Parlamento, que en 48 horas podemos tener una cita en la sanidad pública y sobre todo en la atención primaria. Creo que cualquiera de nosotros podemos ver en Salud Responde, el día que responde, en cuánto tiempo te dan esa cita sanitaria. Tenemos esa parte. Las colas de espera en urgencia no se habían visto nunca en la vida, nunca esas colas en urgencia, porque no son atendidas en otros servicios. El 40% de los pacientes que tienen operaciones graves tienen que esperar más de 6 meses esperando una llamada. Muchas de las veces les llaman también para otro centro hospitalario con un médico que no conocen, que no han atendido su caso y si no aceptan, vuelven otra vez al inicio de las listas de espera. Por lo tanto, en 4 años hemos perdido toda la calidad que teníamos que tener en la sanidad pública. Eso sí, hemos pasado al primero de los primeros rankings en la privatización. El 50% ha subido el presupuesto a las concertadas y a las privadas desde el año 2018 al 2021. Se prevé casi un 43% desde la ampliación del presupuesto a los conciertos privados. Tenemos, según también el sindicato de enfermería, el menor ratio de camas por 1.000 habitantes, 1,9, mientras que en España tenemos 4,2, que nos vendrían fantásticamente bien en Córdoba este centro y este complejo hospitalario para toda la comarca. Es decir, lo que se invierte por habitante y por ciudadano andaluz y andaluza es de los más bajos de toda España. El menor ratio de médicos y de enfermeras actualmente, el menor ratio que tenemos de quirófanos, el menor ratio de camas hospitalarias. Eso sí, somos la tercera comunidad en porcentaje de camas privadas. Es decir, hemos subido en la privatización, pero hemos bajado en la apuesta por la calidad pública. Y eso no ha significado, como decíamos, una mejora en la calidad sanitaria. Casi 500.000 de pacientes se han derivado a la privada. O aún así, las listas de espera antes del verano eran del 10% de los andaluces, casi 800.000 personas estaban esperando cita médica. Es decir, que la privatización no nos está llevando a una mejor calidad de la sanidad pública y por lo tanto lo que le pedimos desde el Partido Socialista es que vuelva a fortalecer la sanidad pública, porque es algo que tenemos que tener muy claro. Cuando se privatiza, nos van a privatizar de todos los servicios y lo estamos viendo. Hay casi 2 millones de andaluces que han tenido que concertarse un seguro privado, porque no son atendidos por la sanidad pública, porque no pueden los profesionales, porque no dan más abasto, como bien decía Esperanza. Y por eso estamos viendo las colas de urgencia como nunca las hemos visto. Y por lo tanto, hacemos un llamamiento de verdad a la Junta de Andalucía a un proyecto serio sobre la calidad de la sanidad pública. Tenemos, igual que tenemos el complejo de Palma del Río, no tenemos también la infraestructura, la construcción del centro de salud de Bujalance, lo tenemos en Adabón, lo tenemos en Villanueva, lo tenemos en Santa Ella, lo tenemos también en Nájar, tenemos la ampliación del hospital de Cabra del Río. Tenemos el hospital también del Chare, de Priego o de Lucena, es decir, que están dejando la infraestructura, pero también ese apoyo a los sanitarios que son tan necesarios y lo estamos viendo. Hoy en Palma del Río la falta de gestión caótica, desastrosa, 2 años con un centro absolutamente cerrado y cuando lo anuncian vuelven a hacer simplemente un traslado de las especialidades que actualmente están en Palma del Río a las nuevas infraestructuras que costaron más de 15 millones de euros. Si tenéis alguna pregunta. Pues sí, según ha dicho, la inversión en el equipamiento no coincide con el dato que se facilitó el otro día desde Salud. Pues según el portal de contratación de la Junta de Andalucía, a fecha de 13 de septiembre se habían licitado 1.800.000 euros. Si el total son 3 millones, pues los números cantan. Significa que está licitado el 60%. Eso es licitado. Ahora hay que adjudicarlo. Y lo que decía Ana María Romero, no solamente es equipar un hospital, ahora hay que llenarlo de profesionales. Y si los profesionales que van a traer aquí son los de Reina Sofía, pues estamos desnudando un santo para vestir a otro. Con lo cual, eso también es muy importante. Un hospital, fundamentalmente, son camas y personal. Así que tanto uno como otro son igual de importantes. Podemos tener un hospital lleno de camas, pero si no hay personal, no sirve para nada. Así que es muy importante saber quién va a gestionar un hospital. Si no tenemos recursos humanos,
podemos tener un edificio maravilloso, precioso, como este de aquí atrás, tenerlo lleno de camas, pero no tener médicos o enfermeros. Creo recordar que como alcaldesa de Palma del Río ha comentado en alguna ocasión que se ha dirigido a la Consejería que estoy pidiendo información detallada. Yo he enviado 3 cartas a la consejera y ya por fin la delegada ha tenido a bien, después de haber venido a Palma, llamarme por teléfono al día siguiente para citarme, y el día 10 tengo una reunión con la delegada a ver qué me dice al respecto. Lamento mucho que el día que vino pues no tuviera la lealtad institucional de llamarme, como es normal. Cuando un delegado va a un municipio, lo normal y lo correcto es que llame a la alcaldesa o al alcalde, y desgraciadamente aquí la delegada pues no lo hizo. Lo lamento mucho, y son importantes las formas, sobre todo entre instituciones y entre administraciones, que menos que ese respeto que nos debemos unos a otros. Y en este caso pues está claro que no ha habido respeto alguno y ha sido una gran deslealtad institucional el presentarse aquí, venir a hablar de una infraestructura tan importante para Palma y para la comarca, porque es que este hospital pues va a dar servicio a casi 40.000 personas, presentarse aquí y ni siquiera llamar a la alcaldesa. Creo que eso yo jamás lo hubiese hecho, de resultar el lado contrario, en el lado opuesto, jamás se me hubiese ocurrido llegar a un municipio y no hablar con la alcaldesa y llamarla. Pero bueno, las formas, cada uno tiene su estilo. Algo siempre también llama la atención es el plan funcional hospitalario. El plan funcional de este centro hospitalario contempla 20 especialidades, 20 habitaciones, 5 salas quirúrgicas. Bueno, pues ese es el plan funcional y hasta hoy nadie lo ha cambiado. Se supone que ese es el plan funcional. Yo espero que el día 10 pues me ratifique si este es el plan o lo han cambiado. Ana Romero hacía una lectura de lo que se está derivando a la privada, ¿no? Y creo que ha dado el dato del número de andaluces que han concertado asistencia con la privada. Según los datos que tenemos, casi 2 millones de andaluces han concertado para seguros privados. Independientemente del aumento que ha subido desde la derivación pública a lo privado de conciertos, casi el 50% desde el año 2018-2021, de que está gobernando Moreno Bonilla, y las previsiones de un aumento del 43% en el presupuesto para conciertos privados. Pero eso no está mejorando las listas de espera, a todo lo contrario, está aumentando fundamentalmente las listas en urgencia, porque están absolutamente agotados, se está derivando, en lugar de poner más profesionales en la pública, se lo están derivando a la privada, están adelgazando la pública, están agotando a los profesionales y están dando peor calidad a los ciudadanos y ciudadanas que se acercan a la sanidad pública, lo que, como decía Esperanza, que nos iguala a todos, porque la otra manera es quien tiene una tarjeta sanitaria tiene médico y el que no la tiene tienes que esperar 6, 7, 8, 9 o 10 meses para que te atiendan en una especialidad. Y este modelo está perfectamente desarrollado en la Comunidad de Madrid, es decir, desmantelar los servicios públicos, sanitarios y educativos, y este modelo Ayuso, pues es el que está aplicando Moreno Bonilla en Andalucía. Desmantelamiento de los servicios públicos. Precisamente son los servicios públicos los que nos hacen iguales a las personas. Si desmantelamos estos servicios públicos y los dejamos todo en manos de la privada, pues habrá algunos que desgraciadamente, o muchos, que no puedan acceder a estos servicios, y tan solo aquellos que tengan el bolsillo muy bien abrigado podrán acceder. Eso no es una sociedad democrática, eso no es lo que queremos. Hemos estado trabajando en los últimos 40 años por un estado del bienestar donde todos y todas tengamos derecho a una sanidad, a una educación, y eso no podemos dejar que se destruya. Y yo creo que en Madrid ya lo han hecho, y aquí en Andalucía pues vamos a pasos agigantados al ritmo de este modelo. Esperemos que Moreno Bonilla, es verdad que ahora tiene las manos libres, pues se lo piense, y si de verdad quiere a los andaluces, lo último que debe hacer el presidente de la Junta de Andalucía es cargarse los servicios públicos. Si de verdad, como él dice, quiere Andalucía, lo que tiene que hacer es
fortalecer los servicios públicos. Y fortalecer los servicios públicos significa que paguemos impuestos. Si lo que nos hace iguales en esta sociedad es precisamente el sistema tributario, pagamos impuestos para que todo el mundo luego tenga unos servicios de calidad. Este bienestar, este estado del bienestar, que hemos luchado por él, que es, bueno, la envidia, es la envidia de muchísimos países. No podemos dejar que se nos escape de las manos. Y el señor Moreno Bonilla, si de verdad quiere a los andaluces, lo primero que tiene que hacer es no imitar a su compañera Ayuso, porque lo que va a hacer es cargarse el bienestar de los andaluces, de manera que solamente aquellos que tengan mucho pues podrán vivir cómodamente, muy bien, y la inmensa mayoría que no tiene posibilidades casi ni de llegar a fin de mes, pues cada vez habrá más diferencias entre ricos y pobres. Yo creo que ese no es el estado del bienestar que queremos los andaluces, así que el señor Bonilla, que tiene las manos libres, pues puede hacerlo estupendamente. Fortalecer los servicios públicos, igualdad de oportunidades, eso nos hace iguales a todos. Así que esperemos que con las manos libres pues recapacite y no se cargue lo público.